Hola, Egunon, Gabón, Arratsaldeon, Eguerdión, o en el momento que estén ustedes o estéis vosotros escuchando esta entrevista, porque va a estar grabada y va a estar a disposición de todo el mundo en CEBEC Digital. Y CEBEC Digital es un espacio, aparte de hacer otras muchas cosas, en el que conversamos con compañías y con personas y con especialistas cuya experiencia es interesante compartir, gente de su sector o de otros, y podemos conocer un poco los retos que se están planteando, sobre todo, evidentemente, en el ámbito digital, cómo los han afrontado, sus dificultades y algunas claves para avanzar. Seguro que les vienen bien a todas las personas que están viendo este espacio. Encima de mí, por lo menos yo lo veo así, está Josu Iriarte, que es socio cofundador, junto a Roberto Roldán y CEO en el área de diseño de Learning Spaces, TLS, que es una empresa especializada en la transformación de espacios de aprendizaje. Es una empresa que surge en 2015, además vamos a decir que están de moda porque han sido galardonados en la última edición de los premios de tecnología e innovación de La Razón. Pero bueno, mejor que yo que explique un poco quiénes sois y cómo surge el proyecto. Josu Iriarte, cuando quieras. Hola, muy buenas, Igor. Bueno, pues a ver, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a transformar espacios de aprendizaje. Pues, sobre todo trabajamos en colegios, en universidades, de todo tipo, concertadas, públicas, privadas, etcétera. Bueno, nosotros creemos que los espacios condicionan nuestro comportamiento. Entonces, por lo tanto, también creemos que condicionan nuestra manera de aprender. ¿Qué intentamos? Intentamos descubrir las claves que presenta el espacio para condicionar nuestro comportamiento, para a partir de ahí preguntar a los colegios qué quieren que ocurran en sus aulas y con las herramientas espaciales y de mobiliario que nosotros ofrecemos, conseguir que lo que ellos quieren que ocurra en las aulas ocurra, tanto a nivel de confort emocional como de relaciones, como de confort técnico, etcétera, etcétera. Y nosotros surgimos en 2015 porque Roberto y yo nos encontramos trabajando en un colegio, en el Colegio Vizcaya, y él era distribuidor desde hacía muchísimos años de mobiliario escolar y otras soluciones escolares, y yo soy arquitecto y acababa de terminar un máster MBA y estaba afrontando nuevos retos, intentando montar empresas que me dieran un poco de sentido profesional, digamos. Hay una afirmación vuestra que dice: transformamos espacios de aprendizaje siempre desde la educación hacia la arquitectura, nunca al revés. Y también decís que en la educación se dice que la tecnología debe estar al servicio del aprendizaje y nunca al revés. ¿Cómo crees que afectan estos cambios en los espacios de aprendizaje, un poco en los diseños que realizáis? Y también, ¿qué papel crees tú que juega la tecnología en vuestros proyectos? Creo que es fundamental, porque es una de las cosas que aportáis vosotros. Entonces, por favor, cuéntanos. Pues mira, Igor, en principio la frase que nosotros repetimos tantas veces que tenemos en la web de que diseñamos espacios siempre desde la educación hacia la arquitectura y nunca al revés, lo que queremos expresar con esto es que nosotros preguntamos. Es decir, nosotros no vamos a un colegio y le decimos, mira, tú lo que tienes que hacer para tus espacios es esto porque esto es lo que funciona, etcétera, etcétera. No. Nosotros lo que hemos investigado son las herramientas espaciales que hacen que ocurran ciertas cosas. También tenemos una fábrica y fabricamos y diseñamos mobiliario, y eso es otra herramienta espacial, el mobiliario y el diseño del espacio. Entonces, es una forma de decir, nosotros preguntamos, ¿cuál es tu metodología pedagógica? ¿Cómo funcionáis? ¿Cómo queréis que vuestros alumnos aprendan? Los colegios ya tienen diseñadas estrategias metodológicas y pedagógicas. Nosotros lo que hacemos es estudiarlas, freírles a preguntas, y una vez que tenemos esa información proponemos herramientas. Por eso siempre desde la educación hacia la arquitectura y nunca al revés. Una manera de decir que preguntamos. Con respecto a la segunda pregunta que me haces de la tecnología, pues voy a ponerte un ejemplo que yo creo que, para que no sea muy pesado la explicación. ¿Qué sentido tiene la tecnología en el aula? Pues hasta el momento, pues tú y yo seguramente hemos aprendido en espacios de aprendizaje en lo que el soporte donde estaba el conocimiento eran los libros.
Ahora eso ya no es así, ya no es únicamente así. Ahora el conocimiento, aparte de seguir estando en los libros, por supuesto, también está en la red, en Internet. Vale, eso de alguna manera tiene que vehiculizarse dentro del aula. ¿Cómo? A través de la tecnología. Me explico. Cuando estudiábamos tú y yo, pues seguramente lo que ocurría era que teníamos libros de texto y cuadernos. Y de repente hay una disrupción tecnológica que eran las diapositivas, ¿te acuerdas? Los proyectores, ¿no? Pues eso ya era la pera, porque ya cogías parte de esa documentación, ese conocimiento que seguía estando en los libros únicamente, pero lo proyectabas sobre una pared. Bueno, pues ya es una disrupción tecnológica porque ya es un elemento compartido con más gente, ya está cada uno con su libro. Entonces ya el aprendizaje muta y empieza a ser un aprendizaje colectivo gracias a una disrupción tecnológica como era el proyector. Vale, pero es que ahora tenemos las más disrupciones tecnológicas. Por ejemplo, que está Internet y el Internet puede estar presente en el aula. ¿Cómo? Pues a través de una Smart TV, por ejemplo. Una Smart TV que tú le pones un soporte con unas ruedas y entonces el profesor puede lanzar contenidos desde su ordenador portátil o su tablet y los alumnos también. Entonces pueden, a través de una televisión de 90 pulgadas, pueden empezar a interactuar y sería esa pizarra de antes, en las que se escribía con tiza, ahora sería un documento digital que se comparte tanto por el profesor como los alumnos. Ahora ya tenemos una disrupción. ¿Qué pasa? Que muchos colegios demandan metodologías en que sean versátiles, es decir, los elementos se muevan, las sillas se muevan, las mesas también, tienen ruedas, las televisiones también, y ya puede ser que no se enchufe. Nosotros cogemos el guante y decimos, bueno, resulta que al final, si la tele se mueve y tiene un carrito, se mueve todo, pero resulta que está anclada porque tiene un enchufe. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos diseñado, aprovechando disrupciones tecnológicas que están en el mercado, hemos cogido una batería, la hemos puesto en el pie de ese carrito y así la televisión se puede mover por todo el aula sin necesidad de estar conectada a un cable. Bueno, y luego vendrán más, porque en nada pasaremos de la tele, o sea, del proyector, de la pizarra al proyector, del proyector a la tele y de la tele seguramente a inteligencia artificial y igual hasta tenemos el dispositivo en unos años metido en nuestro propio cuerpo, quién sabe. Vamos concretando un poco, hablábamos de la tecnología, estos espacios de aprendizaje, podríamos llamarlos, empiezan a ser virtuales versus los espacios físicos de aprendizaje. Es un paso más. ¿Qué podéis decirnos al respecto? Y algo de lo que diseñamos en lo físico tiene su reflejo o debería tener su reflejo en lo virtual, en lo online también, o tiene relación. ¿Tú crees, que sois especialistas en esto, que estos contextos, en estos contextos esto es necesario? Vamos a decir, ¿cómo convive un poco lo virtual con el espacio físico? Vale, pues esta pregunta es muy interesante y muy chula y abre muchas posibilidades. Acabamos de hablar que la tecnología era un elemento disruptivo en el aula y que aparece pues, la pizarra, el proyector, la Smart TV, etcétera, etcétera, pero todos estamos en el mismo aula. Pero ahora aparece el concepto de aula híbrida. Es decir, hay gente que está en el aula y hay gente que no. Hay gente que está en su casa. Otra disrupción tecnológica alucinante. Claro, el aula híbrida lo que abre es un melón gigante que no podemos abarcar ahora, pero voy a darte un ejemplo que a mí me parece muy interesante y que puede ser el tema de la accesibilidad. Imagina que eres una persona que vive en un pueblo de la España vaciada y quieres estudiar pues en una universidad que te quería, me da igual pública que privada, si es privada todavía más condicionante, pero una pública, pero que te pilla a 400 kilómetros de tu casa o a 300. Y bueno, y no tienes recursos para pagar el alojamiento. Pues en cuanto las universidades públicas y privadas empiecen a ofertar aulas híbridas, a lo mejor me lo invento, pero de repente puede ser que tú estudies o curses un grado en el que 4 días a la semana la conexión es virtual y un día a la semana es presencial, con lo cual tú sí te puedes pagar un autobús para ir y venir a estudiar. La España vaciada tendrá que tener conexión a Internet también. Correcto. Vamos a presuponerlo. Perdona, era una pequeña. Sí, correcto, tienes toda la razón. Pero ¿qué ocurre? Que de repente, jolín, de repente puedes ir un día solo a clase, presencial, porque a clase vas todos los días, pero en remoto. Pero ¿qué pasa? Que la parte en remoto lo puedes hacer a través del metaverso, es decir, tú tienes un avatar, el profesor también, los alumnos que se conecten también,
Pero no solo te puedes conectar con tu profesor, sino que te puedes conectar con muchísimos profesores. Es decir, la ubicuidad, el tener que estar presente en el espacio físico ya no es necesario. Sin embargo, sí que es necesario que sea de vez en cuando, porque el aprendizaje en los Sapiens hay una parte social que es muy importante, social y es necesario tocarse. Pero abrimos un melón interesantísimo, porque empieza a haber un aprendizaje cruzado, virtual. Cada vez el mundo del metaverso va a estar más sofisticado, cada vez va a ser más inmersivo. Ahora mismo te pones unas Oculus o las gafas de Apple y el nivel de inmersión es enorme. Entonces, digamos que solo visto por el punto de vista de la accesibilidad al conocimiento ya es súper interesante. Entonces, y luego la segunda pregunta, ¿cómo diseñamos esos espacios de bebés? Imagina que algún día nos encargan diseñar un espacio, un aula en el metaverso. La pregunta también es muy chula, porque nosotros utilizamos 4 herramientas que las hemos definido nosotros para diseñar los espacios. Una es el confort técnico, que es, pues si yo estoy en un aula, no tener ni frío ni calor, que haya una ventilación adecuada, una iluminación correcta, que no deslumbre, que no tengas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte de confort técnico, por ejemplo, la podríamos quitar de la ecuación, porque si yo estoy conectado con unas gafas a una clase en remoto en el metaverso, lo que tendría que tener es en el cuarto, o en el dormitorio, o en el salón de mi casa, esas condiciones técnicas para no tener ni frío ni calor, etcétera, etcétera, porque si no, no aprendo, ¿vale? Bien. El confort emocional. El confort emocional sí que teníamos que trasladarlo a ese diseño de espacios en el metaverso. Es decir, ahí podías hacer lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Podrías estar dando clases en el desierto del Sáhara o en un espacio flotando sobre un universo de, pues yo qué sé, de lo que sea. O en la Amazonía o en algún espacio que te has inventado, da igual. Entonces, el confort emocional, pero lo que sí es importante es que el diseño de ese espacio tendría que tener elementos naturales, tendría que ser espacios abiertos, tendría que tener una luz natural reproducida interesante, es decir, los ítems de confort emocional se reproducen tanto en los espacios virtuales como en los espacios físicos. El confort relacional es lo que hemos hablado antes, que sería la tercera pata que nosotros utilizamos para diseñar espacios. El confort relacional también tiene que tener mucho que ver con los avatares, cómo están conseguidos, si yo puedo girarme en el espacio virtual y hablar con un alumno, o puedo darle un muteado para que no me oiga el profesor, pero hablo con otro alumno, o cómo recibo al profesor, si puedo tener, cómo es esa inmersión dentro de ese espacio. Pero también es importante, si me ven, el profesor, si estoy en un espacio, esto es una cosa interesante, si estoy dando clase en un espacio virtual que de repente simula un espacio físico en el que hay personas que están transitando y yo les veo y ellos me ven, si al avatar se le reconoce y el profesor le está viendo para que no haga el ganso o sí, es decir, hay muchas leyes que se reproducen tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Y por último, también la versatilidad. Es decir, de las 4 patas que nosotros utilizamos, confort técnico, emocional, relacional y versatilidad, 3 se vuelven a reproducir en el mundo virtual y el confort técnico no, porque ese lo tendríamos en el mundo físico donde nos hemos conectado. Mucho confort, hablamos aquí, mucho confort, o sea, que suena bien, tiene una música bonita. Siguiendo y yendo un paso más allá, como no voy a ser de otra manera, hablando de tecnología, del mundo virtual, pues estamos ahora en plena revolución de lo que está generando la inteligencia artificial, en este caso generativa. ¿Ha impactado en vuestro día a día, en vuestro negocio, en vuestros proyectos? ¿Os está ayudando mucho, poco? ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a vuestros proyectos? Bien, bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial, bueno, afecta absolutamente a nuestro negocio. Y yo creo que es una disrupción y va a serlo tanto o más que Internet. Me explico. La inteligencia artificial, en este caso generativa, la que está aplicada, vamos a circunscribirnos en esta pregunta a lo que es el diseño, la propuesta de diseño. Hasta hace nada, ¿cómo diseñábamos los arquitectos? Pues yo, por ejemplo, estudié la escuela de arquitectura, que ya me pilló los últimos cursos con el diseño por ordenador, pero antes te enseñaban a dibujar. Te enseñaban a dibujar dibujo artístico con una mano, con una herramienta, con un lápiz, porque esa era tu herramienta para contarle a un tercero cuáles eran tus ideas y poder plasmarlas. Vale.
Lo que ocurre con la herramienta es que depende de la destreza que tú tengas con la herramienta, puedes contar más o menos cosas de las que tú has creado. El cerebro, hay una definición maravillosa de Jandro, que es un mago que tiene una charla TED fantástica en Moncloa. El cerebro, según Jandro, hace dos cosas fundamentales, que es almacena y asocia. Ya sé que Jandro no es neurocientífico, pero para explicarlo y para mi cabeza me viene genial. El cerebro almacena y asocia. Almacena información, leyendo, viendo documentales, vídeos, redes sociales, etcétera, etcétera, y luego genera sinapsis, es decir, asocia diferentes asociaciones entre lo que ha almacenado. ¿Por qué cuento esto? Cuando vivimos en el mundo del lápiz, en la arquitectura, generamos una asociación de ideas y luego intentamos plasmarlas. El cliente nos dice que quiere una vivienda, pues imagínate, unifamiliar, con tantos dormitorios, un programa. Y luego, además, la parcela está inclinada. Y luego la orientación del sol está no sé dónde. Y luego, además, el cliente quiere que haya vistas o no las hay, etcétera, etcétera. Y todo eso lo metes en una olla, que es el almacenaje que os te contaba del cerebro almacena. Almacena, y luego tienes el almacenaje anterior que tú has hecho de tus conocimientos de arquitectura, etcétera, etcétera. Y luego generas la sinapsis y las asociaciones y creas un modelo arquitectónico a través del lápiz. ¿Vale? Perfecto, hasta ahí todo estupendo. Luego llega el ordenador y las sinapsis las generas igual, pero en vez de trasladar el contenido del proyecto a un tercero a través de un lápiz, se lo trasladas a través de una infografía. Muy bien, cada vez es más fácil y cada vez se te entiende mejor cuando trasladas el modelo creativo. Pero ahora llega la inteligencia artificial y lo cambia todo. ¿Por qué? Porque yo me meto en un programa de inteligencia artificial, cualquiera, y le digo, mira, yo quiero una vivienda unifamiliar en el Caribe con 4 dormitorios. La orientación es tal. Tiene unas vistas idílicas sobre el mar Caribe, le meto unos prompts y en cuestión de segundos, no es una forma de hablar, en cuestión de segundos tengo una imagen en 3D de esa vivienda unifamiliar. Claro, ¿qué ha pasado con mi sinapsis? Pues mis sinapsis las ha ejecutado el programa. ¿Eso quiere decir que he perdido valor en el diseño, que ya no tengo, que los arquitectos ya no tenemos una propuesta de valor? No, no, porque esas sinapsis las ha generado una inteligencia artificial simulando y reproduciendo sinapsis de terceros, porque la inteligencia artificial se alimenta de las sinapsis de otros sapiens. Entonces yo lo que hago es digo, mira, fantástico, estas imágenes me gustan mucho, pero tengo que empezar a discriminar porque no es exactamente lo que quiero. Entonces empiezo a modificar los prompts. Y cuando modifico los prompts es cuando empiezo a generar mis propias sinapsis. Entonces voy acotando el modelo y voy llegando hacia donde quiero. La diferencia con el lápiz es que el lápiz no te propone. No te propone modelos creativos, no te genera sinapsis, las generas tú. En la inteligencia artificial pasan las dos cosas. Te genera sinapsis, cosas que son imposibles. Por ejemplo, imagínate que te sugiere una vivienda unifamiliar flotando en el mar Caribe. Pues no se te hubiera ocurrido porque estás circunscrito a un conocimiento previo tuyo. Entonces ocurren las dos cosas, que de repente se abre un melón creativo que te puede venir bien y luego tú puedes ir corrigiendo el modelo, volviendo a generar sinapsis cambiando los prompts. Otras reglas, pero igual de interesantes y más amplias que las anteriores. Solo es cuestión de saber manejarlas y de ver sus pros y sus contras y discriminar. Igual me he extendido demasiado, perdona. No. Es un mundo interesante, específico en vuestra área. Para los que se incorporen ahora, estamos hablando con Josu Iriarte, de la empresa Living Spaces, un poco especializados en la transformación de espacios de aprendizaje. Vamos terminando las dos últimas. Como empresa, ¿cuáles son vuestros próximos pasos? ¿Qué os está picando ya que estáis pensando en hacer algo nuevo, algún proyecto? Aunque luego no lo hagáis, pero por lo menos ya que lo estéis intentando hacer, o que incluso cuéntanos si estáis pensando qué problemas tenéis para el momento de no hacerlo, cuáles son vuestros proyectos a corto o medio plazo. Vale, pues en cuanto al tema de que nos atañe en esta charla, que es un poco la inteligencia artificial, yo diría que tenemos dos proyectos con la empresa Brain and Code de Alex Rayón, que es un invitado vuestro de una entrevista anterior. Alex y yo nos conocimos cuando yo hice un máster MBA en el año 2014, justo antes de montar TLS.
y nos hemos ido, bueno, nos hicimos amigos y vamos siguiéndonos la pista en paralelo. Tenemos dos proyectos muy interesantes con Alex. Uno es el desarrollo de una vivienda unifamiliar con un poco con las herramientas que te he contado en la pregunta anterior. Y luego hay un segundo proyecto que es una biblioteca para que no te puedo decir de dónde, porque no sabemos si va a salir o no va a salir, para un municipio en Euskadi. Y ahí es un uso de la inteligencia artificial diferente, porque ya no es el diseño de la biblioteca con inteligencia artificial, sino el diseño de la experiencia de la persona que va a acudir a la biblioteca, que son cosas distintas. Entonces, ahí queremos utilizar la inteligencia artificial como un asistente. Imagina que quieres ir yo qué sé, pues eres un estudiante y quieres ir a la biblioteca a estudiar. Da igual que seas de eso, de bachiller, de primaria, que universitario. Pero quieres acceder a la información y no sabes cómo hacerlo. Entonces, en vez de recurrir al bibliotecario, etcétera, etcétera, que te diga dónde está el libro, etcétera, etcétera, a lo mejor en esta biblioteca no hay libros. A lo mejor no hay depósito de libros o hay muy pocos. Porque como hemos comentado al principio de la entrevista, la información ya no está únicamente en los libros, está en más sitios. Entonces, queremos estudiar la posibilidad de que un asistente virtual basado en inteligencia artificial, tú le puedas decir, me gustaría conocer yo qué sé, las novelas ejemplares de Cervantes y un glosario y un pequeño índice que pueda realizar, y te haga un índice de estudio o incluso te programe. ChatGPT ya lo hace. Voy a tener un examen de tal, este es mi contenido, lo vuelcas, estás en la biblioteca y dices, ¿me podrías hacer 10 exámenes tipo test sobre este contenido que voy a generar y me voy entrenando? Pero todo eso se lo estás contando a un asistente virtual. Entonces, tu experiencia de recorrido del espacio, de aproximación al conocimiento, etcétera, etcétera, lo realizas a través de inteligencia artificial, no necesariamente a través de una persona física. Con lo cual, ahí va a cambiar tanto el acceso al conocimiento como la percepción del espacio en el que estás. Y el espacio tendrá que adaptarse a ese asistente virtual para facilitarle las cosas y para facilitar las cosas al usuario. Pues ahí hay un melón por abrir muy chulo que todavía estamos intentando ver cómo lo desarrollamos. Ya para cerrar, Josu, con un titular o con una idea, el trinomio espacios, tecnología y aprendizaje, si en general, digamos, pensando a gente que nos está escuchando y que no había pensado más nunca en esto y que está empezando a plantearse cosas, ¿qué puedes decirnos, digamos, de estas tres ideas? Pues digamos que lo que va a generar el cambio, lo que lo genera siempre, es la disrupción tecnológica. Los inputs que tenemos los sapiens para aprender son anteriores a la disrupción tecnológica, pero el vehículo para hacer el aprendizaje más global y más integrador siempre es la disrupción tecnológica. Los espacios tendrán que ir detrás, acomodándose tanto a las disrupciones tecnológicas como a las nuevas demandas de aprendizaje. Entonces, por eso es tan interesante este trabajo, porque tienes que estar pendiente de cuáles son, digamos que, nuestras leyes de aprendizaje, que son básicamente inmutables, al mismo tiempo estar al tanto de las disrupciones tecnológicas y hacer un puzzle para que todo vaya alineado, porque el fin de todo esto es que un sapiens aprenda mejor y de manera más sencilla. Pues muchas gracias. Hemos hablado con Josu Iriarte, CEO, socio cofundador de TLS, de Learning Spaces. Ha sido una conversación diferente porque hemos hablado de tecnología, de lo virtual, de confort, pero aplicado al mundo del aprendizaje, del diseño de los espacios de aprendizaje. La verdad es que ha sido diferente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Igor. Igualmente, gracias. Hasta luego.